Se aferró con los dientes a la arcilla, chillaba como un animal y llamaba a su madre, muerta hacía mucho tiempo. En el suelo de sus aposentos había un trozo de madera arrancado, arañado con las uñas y manchado de mucosidad negra. 5 médicos de la corte se mantenían a distancia, sin atreverse a acercarse. Uno de ellos escribiría más tarde: había olvidado que era rey. Solo recordaba el sabor de la sangre y la sombra que se cernía sobre él. Carlos, apodado el Amado, hacía tiempo que había perdido el poder. Su cuerpo, hinchado, cubierto de sarpullidos y grietas, apestaba a pus y vinagre. Su cerebro se había convertido en un recipiente zumbante de miedo, susurros y el tintineo de cadenas invisibles. Por 16º año consecutivo, se sumía en la locura, emergiendo solo por instantes, para volver a ser arrastrado al fango. Todo había comenzado, según creían todos, después de la batalla en el bosque de Le Mans, donde, en un ataque de locura, había matado a sus propios guardias. Entonces aún tenían esperanzas, delirios, calor, insolación. Ahora ya no tenían esperanzas. Ahora lo mantenían encadenado. Encontró la paz en la torre sur de Saint-Paul, un castillo en el corazón de París. Allí, tras las puertas ciegas revestidas de pieles de cerdo, olía a humedad, a ácido y a algo más, difícil de describir, pero penetrante. Era el olor del miedo y de la carne en descomposición. Las ventanas estaban tapiadas con piedras. No encendían fuego. Gritaba al ver la luz. La entrada estaba custodiada por guardias que se turnaban cada 4 horas, no por reglamento, sino por las quejas. Nadie aguantaba más tiempo. Uno de los sirvientes garabateó en la pared: «No miréis a sus ojos». Otro se lanzó desde el balcón. De los 37 cuidadores silenciosos asignados, solo quedaban 2. Los registros de los boticarios indican: vino con polvo de opio por la mañana, vapor de vinagre por la noche, amoníaco en la nariz, 4 sangrías a la semana. Le untaban ungüentos con droga y grasa de perro en las sienes, las axilas y la ingle. Inútil. Seguía oyendo voces. Hablaba con sus hermanos muertos, maldecía a su hijo y se mordía la piel de los dedos. En las últimas semanas dejó de pronunciar nombres. Se sentaba de rodillas, inclinado hacia el suelo, y susurraba como si se confesara a la tierra. Cuando le quitaban las cadenas, arañaba con los dientes las juntas de piedra y lamía la suciedad hasta que le sangraba la lengua. El médico de la corte, Jean de Bois, escribió en su informe: la mucosidad de los oídos huele mal, los ojos están turbios, el cuerpo está hinchado, el ano no retiene las heces. Creo que se trata de un envenenamiento por bilis negra causado por la dilución de la mucosidad cerebral. Ningún hechizo surte efecto, ninguna oración penetra en su espíritu. En el cuerpo de Carlos se formaron úlceras, especialmente en la ingle y debajo del pecho, de las que emanaba un olor nauseabundo. Bajo la piel se percibía un movimiento vermiforme. Uno de los ayudantes afirmó haber visto salir del oído un gusano del tamaño de un dedo meñique. El escudo de protección que rodeaba al emperador se había desmoronado hacía tiempo. Su hermano, Luis de Orleans, tramaba conspiraciones contra el duque de Borgoña. Su esposa, la reina Isabel, mantenía una correspondencia abierta con los borgoñones y, según los rumores, se acostaba con su embajador. El heredero, el Delfín, se escondía en el Loira. La iglesia vacilaba. Algunos obispos exigían la destitución del rey, como si estuviera poseído. Otros afirmaban que su enfermedad era un castigo divino y que renunciar a él significaba maldecir la corona. Dentro del palacio se jugaban otras cartas. ¿Quién firmaría el testamento del moribundo? ¿Quién cambiaría a los médicos? ¿Quién controlaría la comida? La carne que se le servía a Carlos se revisaba 3 veces, pero una vez encontraron una migaja de bala de plomo. Su viejo paje, Pierre de Saint-Maur,
Fue ejecutado al día siguiente. Antes de morir, juró que solo le había echado hierba para dormir, para que no sufriera. Sin embargo, tras su ejecución, Carlos gritó un nombre durante 3 noches seguidas: Pierre, 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 y se arrancaba los pelos. En las cartas del embajador español, fechadas en octubre, se indica: solo lo vi a través de una rendija en la puerta. Estaba desnudo, cubierto de úlceras, con el rostro lleno de cicatrices. No parecía humano. Susurraba en latín, aunque, según dicen, hacía tiempo que había olvidado todos los idiomas. Empecé a temblar. Me fui sin despedirme. No estamos ante un rey, sino ante un instrumento de castigo. Hacia el final dejó de moverse. El cuerpo se hinchó como un odre inflado. De las grietas de las piernas supuraba un pus amarillo y negro. El pecho se levantaba con jadeos. La temperatura se mantenía alta. El médico registró posteriormente fiebre seca, con delirios, sin sudor. Los riñones fallaban. La orina era negra, con sedimentos. La piel de las palmas de las manos se desprendía. Los médicos intentaron perforar el cuerpo en varios lugares para sacar el líquido nocivo, pero solo aumentaron el hedor. Hubo que cambiar todo el mobiliario de la habitación. Se quemaron las cortinas, la cama y hasta se raspó el suelo. Los leñadores encontraron ratas podridas en las grietas del suelo. Una vez rompió las cadenas, mordió el vendaje de cuero y le rompió un dedo a su sirvienta con los dientes. Fue la gota que colmó el vaso. Lo encadenaron definitivamente. Una cadena en el cuello, 2 correas de cuero en los muslos y hierro en los pies. Nadie más podía acercarse sin 3 testigos. Un niño mudo le daba de comer con una cuchara de madera, de un cuenco con gachas líquidas. La cuchara se tiraba después de cada comida. 2 días antes de morir, Carl se sentó sin pestañear y repitió lo mismo una y otra vez. No soy un ser humano, soy tierra. La tierra me quiere de vuelta. Después se levantó, sin ayuda, por primera vez en muchos meses, y empezó a arañar el suelo con las uñas. La criada decía que le salía arena por la boca. Le salió sangre por la frente. Entonces lo acostaron, clavaron cuñas de madera en el marco de la puerta y la cerraron con llave. A la mañana siguiente aún respiraba, pero tenía los ojos en blanco. Le salía vapor de la boca, aunque hacía frío en la habitación. No lo tocaron. 6 horas después dejó de respirar. El cuerpo no se enfrió hasta pasadas otras 18 horas. Uno de los sacerdotes se negó a oficiar el funeral. Ha muerto sin alma. De la habitación donde murió no sacaron un cadáver, sino los restos de un estado. A las 7 de la mañana del 6 de noviembre, hora registrada por un notario de la Tesorería Real, 5 hombres con máscaras de cuero y untados con aceite de abeto sacaron los restos de Carlos en un paño, sin tocarlos con las manos. Uno de ellos escribió más tarde en una carta privada: la piel estaba verde, flácida, las cuencas de los ojos vacías. En el abdomen había un agujero del que emanaba un líquido que parecía leche podrida. El ataúd fue sellado. Los médicos se negaron a realizar la autopsia. El boticario real Pierre Bronchard, tras intentar tocar el cuerpo, se desmayó y al día siguiente murió de fiebre. En lugar de la autopsia, rociaron el cuerpo con vinagre, lo frotaron con sal, le taparon la boca con cera y lo envolvieron en tela impregnada de brea. En los sótanos del Louvre se encontró un embalsamador que había trabajado anteriormente en la corte de Anjou. Llegó por la noche, acompañado por la guardia. Lo estrangularon una semana después para que no difundiera rumores. A la mañana siguiente llovió en París. La plaza frente a Saint-Paul fue acordonada. No se permitía a los ciudadanos acercarse a menos de 100 pasos. El cuerpo de Carlos fue envuelto en 3 capas de tela, dentro de las cuales se colocaron ramilletes de romero y cardo. El cronista de la corte escribió: el olor era tal que hubo que rociar el féretro con brea.
2 días antes del funeral, comenzó la lucha por los sellos y las firmas. El duque de Borgoña tomó la Cancillería, destituyó al canciller y ordenó quemar las últimas cartas de Carlos. En las cartas se guardaban órdenes que, según se afirma, podían declarar incapacitado al delfín. El notario de la corte, Arnaud Leclerc, informó en secreto al embajador de Flandes: están falsificando la herencia. Los jurados están reescribiendo el testamento según la voluntad del difunto. Mientras el cuerpo de Carlos se enfriaba en la sala de la catedral, en el Louvre, los caballeros del duque de Borgoña destituyeron a todos los partidarios del Delfín. Los partidarios de Orleans se encerraron en la torre La Tour Neuf. Varios guardias fueron ahorcados en el patio interior para evitar fugas. La reina Isabel desapareció. Más tarde la encontraron en una abadía con el pretexto de rezar por la salvación del alma de su esposo. Allí también se encontraron cofres con sellos, 5 sacos de plata y anillos con el escudo. El día del funeral, el féretro se detuvo a mitad de camino de la Basílica de Saint-Denis. Una de las ruedas se rompió. El sirviente que acompañaba a la procesión afirmó: la rueda no se rompió por el peso, sino por la ira. La ceremonia no duró mucho. Ninguno de los altos clérigos quiso oficiar la misa de requiem. En la iglesia reinaba el silencio. Solo se oía el llanto ahogado de la anciana sirvienta de Carlos bajo las bóvedas. Esa misma mañana se produjo un incidente en Saint-Denis. El cuerpo de Carlos no había sido embalsamado completamente. Un líquido se filtró por debajo del sudario y pronto toda la sala se llenó de podredumbre. Uno de los sacerdotes que estaba junto a la cabecera comenzó a toser sangre. Más tarde lo llevaron a un monasterio, donde murió al 4.º día. Las consecuencias no se hicieron esperar. Francia quedó dividida. El norte juró lealtad a Borgoña. El centro, a Orleans. El Delfín no pudo reunir un ejército. Sus allegados sospechaban que el cuerpo de Carlos había sido utilizado para falsificar la voluntad del difunto. Uno de los caballeros acusó abiertamente al duque de Borgoña de haber falsificado los sellos. Una semana después fue asesinado y su cuerpo quemado en una zanja. Mientras tanto, corrían rumores entre el pueblo. Algunos decían que el rey había sido maldecido por brujas. Otros, que se había vuelto loco tras el asesinato de su propio hermano. Corrían historias de que no había muerto, sino que lo habían llevado a un calabozo, donde está encadenado y rasca el suelo. Un pastor afirmaba haber oído por la noche una voz que lo llamaba por su nombre. Los ciudadanos comenzaron a evitar Saint-Paul. Los monjes comenzaron a celebrar rituales de purificación en masa. En los pozos se encontraban pájaros muertos. La gente huía de París. El precio del pan se duplicó. Se creía que la ciudad estaba maldita. Se cambió la Guardia Real. Todos los que habían tocado el cuerpo de Carlos fueron discretamente eliminados. El golpe final se dio cuando llegó al Vaticano una carta con la descripción de la muerte de Carlos. Los médicos locales afirmaron que los síntomas indicaban descomposición interna, putrefacción de los tejidos en vida, algo raro, pero que se había registrado en personas malditas. Esto se tomó como una señal. Francia se quedó sin rey. La tierra que Carlos llamaba su cuerpo comenzó a desmoronarse. Al 3.er día después del funeral, apareció un humo negro en el cielo de París. Ardía el tesoro. El fuego se declaró en la sala inferior del Louvre, donde se guardaban las listas de impuestos, los documentos sobre las obligaciones de deuda y los sellos, incluido el sello personal de Carlos. Al principio se pensó que era una casualidad. Luego se descubrió que la guardia había sido cambiada 2 horas antes del incendio y que el diario del archivero jefe había desaparecido. Uno de los testigos declaró en el interrogatorio: nos dijeron que quitáramos lo viejo para que no estorbara lo nuevo. Por esas mismas fechas, el duque de Borgoña se autoproclamó
guardián del trono provisional, y se proclamó tutor del joven delfín. En París comenzaron a izar la bandera con la flor de lis negra, símbolo de luto y poder. Pero solo una semana después, en Reims, bajo la protección de las tropas de Orleans, fue proclamado otro regente, el conde Armand de Brienne, aliado de la reina. En una sola noche, Francia se dividió en 3 bandos. Todos esperaban a ver quién movía primero sus tropas. Mientras tanto, el cuerpo de Carlos aún no había sido enterrado definitivamente. El ataúd no había sido bajado a tierra. Debido a la inestable situación en Saint-Denis, lo dejaron en la cripta sin lápida, en una capilla lateral sellada. Un monje, al que se le permitió entrar para rezar, escribió más tarde: «Las piedras estaban húmedas, como si supuraran pus. Oí algo moverse en la tumba. Me sentí mal. Examinaron el ataúd. Lo ataron con una triple cadena y lo sellaron con lacre. Los rumores se multiplicaban. En la ciudad se susurraba que Carlomagno volvería, que su cuerpo no se descomponía, sino que respiraba. Las mujeres del barrio latino hervían agua con carbón y untaban con ella a sus hijos para protegerlos del espíritu real. Un sacerdote, capturado con un cráneo de cabra, confesó bajo tortura que rezaba por el regreso del Señor de entre los muertos. Lo ejecutaron. Al día siguiente encontraron en un pozo cerca de la catedral un perro con un alirio quemado en el lomo. El canciller de la corona fue encontrado ahorcado en su casa, sin signos de lucha. Le habían arrancado la mandíbula. En la pared estaba escrito con sangre: «Él todavía está aquí». La investigación duró 2 días y fue suspendida por orden del duque. El cuerpo del canciller fue enterrado por la noche, sin ceremonia. En el norte del país comenzaron los movimientos de tropas. El duque de Borgoña reunía caballeros en Rennes. Los orleaneses reforzaron la guarnición de Tours. En las cartas de los embajadores extranjeros se reflejaba el miedo y la indecisión. El embajador español escribió: «La muerte de Carlos ha desatado a los demonios. El pueblo calla, pero sus manos empuñan navajas». Mientras tanto, el rey muerto seguía vivo en la mente de todos. Los viejos cronistas comenzaron a reescribir su imagen. De «el amado» se convirtió en «el podrido». Escribían sobre sus cadenas, sobre cómo comía tierra, sobre cómo gritaba por las noches. Uno de los monjes, el hermano Tibo, escribió: «Sabía que iba al infierno, y ya oía cómo le llamaban. Somos testigos del infierno que comenzó aún en vida». La Iglesia se negó oficialmente a reconocer su muerte como santa. El nuncio papal denegó la conmemoración. De la familia real solo quedaba el delfín, pero su legitimidad era cuestionada. Los orleanistas afirmaban que Carlos le había privado de sus derechos. Los borgoñones, por el contrario, sostenían que el delfín era el heredero legítimo. El pueblo afirmaba que no gobernaba un hombre, sino un fantasma. Comenzaron los enfrentamientos en las provincias. En Aviñón fue asesinado un juez que había reconocido la autenticidad del decreto de Carlos. En Rouen, la multitud destrozó la residencia del representante del duque gritando: «¡Devolved las cadenas!». Mientras tanto, el cuerpo de Carlos comenzó a influir en el clima de la corte, incluso después de su muerte. Las habitaciones en las que había vivido fueron tapiadas. Se construyó un muro a su alrededor. En el lugar donde estaba su cama, se cortaron las piedras y se llevaron fuera de la ciudad. Uno de los canteros murió más tarde de tisis. Su esposa se suicidó. Su hijo desapareció sin dejar rastro. Los cortesanos temían hablar de él en voz alta. Solo susurraban «él». Ni siquiera entre los monjes de Saint-Denis se pronunciaba ya su nombre. En el lugar del entierro se colocó una cruz de cobre sin inscripción. Un sirviente que intentó restaurar la epígrafe desapareció. Se eliminaron los registros de su nacimiento, boda y coronación. El cronista de la corte recibió la orden: borrar el retrato.
reescribir las fechas, retirar las crónicas. La historia ya no lo conoce. A finales de mes, los rumores volvieron a extenderse por París. Varios soldados vieron a un hombre vestido de blanco a las puertas del castillo. Las velas desaparecían de las casas. Se oían jadeos en los sótanos. La reina ya no salía a ver al pueblo. Los sacerdotes celebraban ritos de purificación cada mañana. Los cuerpos de los pobres que morían en los hospitales de la ciudad eran envueltos en sudarios y enterrados fuera de las murallas, para no profanar la tierra del rey muerto. Y en Saint-Denis, por las noches, ardía una vela en la ventana de la cripta. En febrero del año siguiente empezaron a salir olores de la cripta de Saint-Denis, a pesar de los 3 muros y el cemento con vinagre. Los monjes se quejaban de dolores de cabeza y náuseas después de las vísperas. Uno de ellos, el hermano Dominique, escribió en su diario de oración: «Hay amargura en el aire. Las velas se apagan solas. Veo cómo se mueve un rostro en la sombra, pero no es humano». Se negaron a abrir la cripta. Nadie quería repetir el caso del boticario Bronchard. Entonces decidieron cerrar todo el sótano, colgar cadenas y taparlo con tablas. El arzobispo de París bendijo las paredes con aceite y sal. En la entrada colocaron a 2 monjes armados. Era la primera vez en la historia de Saint-Denis que se protegía el cuerpo de un rey después de su muerte, no de los ladrones, sino de los vivos. En la capital se estaba produciendo una creciente división. Los borgoñones anunciaron que Carlos estaba maldito por los pecados de sus padres y que su enfermedad era un castigo. Los orleanistas, por el contrario, afirmaban que Carlos había sido envenenado. Apareció un folleto secreto, Confesión del Rey encadenado, atribuido al difunto. En él se decía: «Comí tierra porque quería volver a ella. Grité porque oía cómo mataban a los ángeles. Vinieron a mí a través de la sangre de mis guardias». No se pudo determinar la autoría, pero se empezó a ejecutar a los propietarios del folleto. En el monasterio de Marmoutier arrestaron al escribano que guardaba una copia del diario médico del último año de vida de Carlos. En él se describían fracturas en el cráneo, huesos móviles en la base de la cara, espasmos en la lengua, picazón en la piel y ataques nocturnos durante los cuales el rey se golpeaba contra las paredes y aullaba hasta perder el conocimiento. También figuraban las palabras del médico: «Se convirtió en un cadáver en vida. No sangraba cuando le hacían un corte. La carne de los pies se desprendía como una costra». Este escribano fue posteriormente declarado loco y quemado por herejía. En primavera, Francia se dividió definitivamente. Había 3 pretendientes al trono. El Delfín, que se escondía en Tours, se proclamó heredero legítimo y acusó al duque de Borgoña de asesinar a su padre. El duque, por su parte, convocó un concilio en Dijon y declaró que un demente no podía ser ungido, por lo que, al morir, Carlos dejó de ser rey y, por lo tanto, su voluntad era insignificante. Esto fue el pretexto para el inicio de la guerra. Los castillos fronterizos comenzaron a arder. Por los pueblos corrían rumores. El rey era una bestia. Ahora la bestia ha salido. Y en Saint-Denis comenzaron a producirse nuevos fenómenos. En la noche de Pascua, 3 sacristanes abandonaron su puesto. Uno de ellos informó más tarde que había un niño llorando en la cripta. Los expulsaron. Pero 2 días después, la puerta de la cripta estaba abierta. Los sellos habían sido rotos. Las cadenas estaban en el suelo. La tapa del ataúd estaba agrietada. Las autoridades afirmaron que se trataba de vándalos, pero nadie asumió la responsabilidad. Las cámaras de las puertas no grabaron nada. Los sacerdotes se negaron a entrar en la cripta. Volvieron a cerrar el ataúd. Esta vez, con plomo. El miedo se extendió por París. La gente no salía de sus casas por la noche.
Corrían rumores de que el cuerpo de Carlos había sido sustituido, que en su lugar yacía un cerdo y que el verdadero estaba enterrado en una cripta secreta. Comenzaron los funerales espontáneos. En las paredes de las casas se escribía con carbón: "Las cadenas no se han quitado". En el Louvre, uno de los consejeros más antiguos cayó desde un balcón y antes de morir gritó: "Ya viene, se acuerda de todos vosotros". En el hospital de la capital comenzaron a registrar sueños idénticos en diferentes pacientes. Todos veían a un hombre sin ojos, con la piel estirada sobre los huesos, que se arrastraba hacia ellos y les susurraba: "¿Dónde están mis huesos?". Los sacerdotes recomendaban no dormir boca arriba y encender 3 velas. El comercio de velas se triplicó. Se temía incluso pronunciar el nombre de Carlos en voz alta. En las escuelas los niños susurraban historias sobre el devorador de la tierra. Solo una cosa era cierta: el hecho mismo de su existencia resultó más aterrador que su muerte. En mayo, tras un incendio nocturno en Saint-Denis, se descubrió un agujero en la pared de la cripta. Alguien, o algo, había excavado un túnel desde dentro. En el suelo se encontraron restos de uñas, mechones de pelo y huellas, como si alguien hubiera gateado. Uno de los guardias, al verlo, enloqueció. Lo llevaron a un monasterio. Hasta su muerte gritó: "Lo han liberado". El golpe final fue la desaparición del cuerpo. Cuando en junio se abrió oficialmente la cripta, estaba vacía. Ni ataúd ni cadenas. Ni un solo rastro. Las autoridades lo declararon un ataque bárbaro. El duque de Borgoña ordenó derribar toda la sala de criptas y llenarla de plomo. Los habitantes de Orleans lo acusaron de ocultar pruebas. Los monjes de Saint-Denis fueron enviados a las provincias. El Papa impuso la excomunión a toda la familia real. Francia no se recuperó de esto. El trono permaneció vacío. 3 pretendientes lucharon, pero ninguno pudo reunir a todo el pueblo bajo su poder. En las provincias se empezó a decir que el rey estaba vivo, que juzgaría a todos en la tierra antes de que Dios los juzgara en el cielo. Las ancianas vendían arcilla de sus huellas. En las tiendas cortaban cadenas y las llevaban en el cinturón como protección. Un cronista que vivió 30 años después escribió: "Carlos no murió, regresó a la tierra, y cada paso que da sobre ella es un paso sobre su cuerpo". Así terminó la era de Carlomagno, no con una corona, ni en un trono, sino en el silencio de una cripta que ya no existe. Su muerte no trajo la paz. Su cadáver no descansó en paz. Su nombre se volvió vacío, pero eso lo hizo aún más aterrador.